Noticias de última hora. El presidente Noboa dice, durante muchos años Ecuador ha sido gobernado por ladrones, en este gobierno la corrupción caducó. El presidente publicó un spot que fue respondido por el expresidente Rafael Correa que dijo que llamar ladrones sería una estrategia para despistar. Nos dice novatos, pero para nosotros es un cumplido porque la forma de hacer política del viejo Ecuador no funcionó. Durante muchos años el Ecuador ha sido gobernado por ladrones. En este gobierno, la corrupción caducó, escribió el presidente Daniel Noboa junto a un spot publicitario en el que se parodia el acercamiento a una ministra de varias personas a pedir favores y cumplir acuerdos relacionados con corrupción. Noboa habla en el final del video paradiciendo la frase, durante muchos años el Ecuador ha sido gobernado por ladrones. En este gobierno, la corrupción caducó. Durante todo el spot, que dura 59 segundos, aparecen diferentes hombres que se acercan a una mujer que representa a una ministra a decirle que están a la espera de recibir beneficios o le preguntan por pendientes. El sonido de una oveja aparece también en la pieza audiovisual. El expresidente Rafael Correa reaccionó a la publicación de Noboa en la cuenta de X y dijo que llamar ladrones sería una estrategia para despistar. Al ladrón, al ladrón. Es la bien conocida táctica de los ladrones para despistar. El problema no es ser novatos. El problema es ser ineptos. En fin, los corruptos fueron ellos, subrayó. Seguimos con las noticias. Asamblea Nacional no trató informe sobre crimen de Fernando Villavicencio a 3 días del primer año de su asesinato. El documento era el tercer punto del día en la sesión 951, de este 6 de agosto, pero la legisladora Esther Cuesta la suspendió. A solo 3 días antes de que se cumpla el primer año del asesinato de Fernando Villavicencio, el Pleno de la Asamblea Nacional tenía en el orden del día de la sesión 951, de este 6 de agosto, conocer el informe de la comisión especializada que investigó el crimen, pero la legisladora Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana, la suspendió sin dar detalles de cuándo se reinstalará. Cuesta estaba como presidenta encargada del legislativo en esta sesión en la que el documento era el tercer punto del orden del día. En este pleno se abordó también el pedido de juicio político contra 4 ministros del gobierno de Daniel Noboa por el caso Olón y el proyecto de ley para la creación del Cantón Sevilla Don Bosco en la provincia de Morona, Santiago. En tanto, en el informe que está pendiente de tratarse concluye que en el asesinato hubo responsabilidades del expresidente Guillermo Lasso, aunque hay un informe de minoría que habla de crimen político. La mesa ocasional, presidida por Viviana Zambrano, presentó el informe al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cuanfo, el 13 de junio de 2024. Este 9 de agosto se cumplirá el primer año del magnicidio del excandidato presidencial. Zambrano pidió al presidente de la Asamblea que se incluyan los 2 informes a conocimiento del Pleno. Señaló que el informe de mayoría recoge el 80% de la redacción del informe que ella presentó como minoría, y dice que fue mutilado en algunas partes de los hechos que Villavicencio investigó primero como periodista y luego como presidente de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción, y reiteró que se trata de un crimen político por la incomodidad que provocaba por su trabajo de investigación. El informe de mayoría aprobado con 6 votos de los asambleístas de ADN, RC, PSC y Pachacutic determinó que los hechos en torno al magnicidio hacen presumir que pudo haber infracciones penales y administrativas por parte del expresidente de la República Guillermo Lasso, así como del exministro del Interior Juan Zapata y de la cúpula de la Policía Nacional de ese tiempo. Sostiene que Guillermo Lasso incumplió su deber de mantener el orden interno y la seguridad pública, que aquello derivó en una crisis de inseguridad en la que se produjo el crimen de Villavicencio, el 9 de agosto de 2023. De haber cumplido a cabalidad sus funciones, posiblemente se pudo haber evitado la ola delincuencial que sufría y sufre el país, producto de lo cual se produjeron brutales asesinatos, entre ellos el del señor Fernando Villavicencio Valencia, dice el texto. En cambio, el informe de minoría suscrito por la presidenta de la mesa, Viviana Zambrano, determina que el asesinato de Villavicencio fue un crimen político por la incomodidad que generaban sus investigaciones, que según la Fiscalía sumaron 17, como periodista, legislador de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción, relacionadas con varios sectores, como el petrolero, el minero y hasta el narcotráfico. La única explicación que posiblemente podría encontrar a la suspensión del tratamiento de este punto en el orden del día, tal vez se deba a que el presidente prefiere que esto se trate de manera presencial en el Pleno por la importancia que tiene el mismo caso. Sobre este caso hay 2 informes, uno de mayoría que concluye que el asesinato de Villavicencio fue un atentado a la democracia y que se dio en el contexto de una ola de violencia en el Ecuador, y el de minoría, que dice que se trató de un crimen político. No puede ser un delito común, jamás. Como lo dice el informe de mayoría, no es un delito común, es un crimen político. Y es un crimen político en base a sus investigaciones como periodista de investigación con más de 12 años. En ninguna parte estamos indicando que sea un tema de delincuencia común. Eso no dice en ninguna parte del informe.
sino más bien se hace una aclaración que esto es producto de un atentado contra la democracia. Eso es evidente. En Construye, organización política de la que Fernando Villavicencio era líder, esperan que en el Pleno se pueda revelar la verdad de lo ocurrido, más allá de tiendas políticas o intereses personales. Yo creo que hay que desechar el informe de mayoría, así de manera directa, e inmediatamente ir por el informe de minoría, que es el informe de Viviana Zambrano, aprobarlo con la mayoría de la Asamblea Nacional y decirle la verdad al país. Hay un momento para redimirse por parte de las bancadas que votaron por ese informe falaz. Los legisladores esperan que este tema llegue al Pleno de la Asamblea la próxima semana, antes del receso legislativo. Seguimos con las noticias. La libertad bajo fianza solicitada por Carlos Polit en Estados Unidos se resolverá en una audiencia programada para este viernes, 9 de agosto. El excontralor general ofreció una fianza de 25 millones para dejar la cárcel, hasta que se conozca su pena. Un informe judicial expone posibles atenuantes. La Corte del Distrito Sur de la Florida llamó a una nueva audiencia dentro del proceso donde el excontralor general del Estado Carlos Polit Facchioni fue hallado culpable de 6 cargos relacionados con el lavado de dinero. En la diligencia, prevista para este viernes, 9 de agosto, se resolverá la solicitud presentada por Polit para salir de la cárcel bajo fianza, hasta que se conozca su condena. El excontralor fue encarcelado el pasado 23 de abril, el mismo día en que un jurado lo declaró culpable de delitos vinculados a los sobornos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht y del empresario de seguros Diego Sánchez Silva. Tras conocer el veredicto, Polit se entregó a las autoridades y fue trasladado al Centro de Detención Federal de Miami, donde permanece hasta ahora. La lectura de la sentencia, donde se conocerá la condena que deberá cumplir el convicto, está programada para el próximo 4 de septiembre. Sobre esto también hay avances. La semana pasada ingresó al expediente judicial informe de investigación previo a la sentencia, un documento reservado donde se exponen posibles atenuantes a la condena. El 24 de junio pasado, los abogados del excontralor solicitaron que, mientras espera la emisión de la sentencia, el encarcelamiento sea sustituido por arresto domiciliario. Seguimos con las noticias. Daniel Noboa dice, hay varios políticos que ya están en campaña y quieren llegar al poder engañando. Daniel Noboa destacó avances en la lucha contra el crimen con nuevas entregas de equipamiento policial. Este martes 6 de agosto de 2024, el presidente Daniel Noboa participó de la entrega de unos 752 fusiles y 30 fusiles de alta precisión a la policía, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria, UVC, de Durán. El comandante de la Policía Nacional, César Zapata, destacó los avances en la lucha contra el crimen en Ecuador. El evento, celebrado en Durán, contó con la presencia de altos mandos policiales, autoridades gubernamentales y ciudadanos. Durante la ceremonia, se entregaron nuevos fusiles para reforzar las capacidades operativas de la Policía Nacional, en un esfuerzo conjunto por garantizar la seguridad y la paz en el país. En el compromiso con la seguridad del país. El comandante de la Policía Nacional, César Zapata, expresó su compromiso con la seguridad del país. Durante su intervención, destacó los esfuerzos realizados contra los grupos armados organizados. El presidente Daniel Noboa resaltó el compromiso del gobierno con la seguridad del país. En su intervención, agradeció a la policía y a las Fuerzas Armadas por su ardua labor. Noboa enfatizó que devolver la paz y la seguridad al Ecuador es una prioridad. Hay varios políticos que ya están en campaña y que quieren llegar al poder de la única forma que conocen, engañando y pretendiendo que el viejo país regrese, pero no va a pasar, enfatizó Noboa. Hemos combatido a diferentes grupos delictivos, deteniendo a cabecillas de grupos terroristas de alta peligrosidad, incautando droga, armas y permanecemos firmes en el combate a las mafias. No vamos a parar hasta conseguir la libertad de todo el Ecuador. Estamos aquí para seguir fortaleciendo las capacidades de la policía con esta entrega de equipamiento. Hoy entregamos estos 1.752 fusiles calibre 5.56 y 30 fusiles de alta precisión, con los que podrán responder a las amenazas de quienes atentan contra la integridad de los ciudadanos. Nos toca exigir el fin de la impunidad, hacer un llamado a la función judicial, al Consejo de la Judicatura, para que paren ya los argumentos pseudojurídicos de tinterillos que nos están llevando a la cárcel, a sacar de la cárcel y a poner libremente a muchos de los delincuentes que la policía está aprendiendo. Principal registrar hasta la presente fecha que tenemos una disminución del menos 19% en homicidios intencionales y menos del 9% en delitos, comparados con el mismo periodo del año 2023. En más noticias. Un salvoconducto para Jorge Glass no era viable desde la mirada penal y de la legislación internacional, así lo señalan los analistas.
El gobierno ecuatoriano reiteró que no le concederá el salvoconducto al exvicepresidente porque su asilo no es lícito. El gobierno de Daniel Noboa no dará el salvoconducto que pidió el gobierno mexicano para que el exvicepresidente de la República, Jorge Glass, salga del país y se acoja al asilo diplomático que se le había concedido el pasado 5 de abril. Esto porque Ecuador considera que el otorgamiento de dicho asilo no fue lícito en el marco de los tratados internacionales sobre el tema, ya que Glass no es un perseguido político sino un delincuente común. Según el comunicado emitido por el gobierno mexicano el pasado 5 de agosto, el fin del pedido de salvoconducto para Glass era que sea entregado y trasladado a un tercer país. Pero el exmandatario está preso en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, ya que tiene 2 sentencias en firme en los casos Odebrecht y Sobornos 2012 a 2016, cuyas penas se unificaron en 8 años, y además una orden de prisión preventiva en el caso Reconstrucción de Manabí, que está en investigación. Se ha solicitado que, en tanto se emite el referido salvoconducto, se tomen las medidas humanitarias necesarias para que el señor Glass Espinel sea escarcelado y custodiado en un lugar seguro, en atención al crítico estado de salud que reporta, señalaba el comunicado. Analistas consultados por este diario coinciden que, de todas formas, la concesión de un salvoconducto para Glass no hubiese sido viable desde el punto de vista penal y de la legislación internacional. El penalista Julio César Cueva explicó que dar o no el salvoconducto es una decisión política del gobierno, pero que Glass esté preso es una decisión judicial. Aunque le hubiesen dado el salvoconducto, de todos modos no lo podían liberar por el principio de independencia de funciones. El Poder Judicial no está obligado a liberarlo para que se ejecute el salvoconducto, expresó. Michel Levy, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, explicó que, en principio, el Estado mexicano le concedió asilo político Glass, lo que dio como resultado el ingreso de las fuerzas policiales ecuatorianas en la sede de la embajada de ese país en Quito para detenerlo. El asilo está concedido al señor Glass, a pesar de que no se encuentra en la embajada, sino en prisión, argumenta. Entonces, para los mexicanos sí era viable solicitar el salvoconducto, porque ellos concedieron previamente el asilo, antes de que Glass sea detenido. El tema central es que el Ecuador ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia el otorgamiento de asilo a ciudadanos que están imputados por delitos comunes. En ese sentido, para el Ecuador, el asilo no es viable, por lo tanto tampoco la posibilidad de un salvoconducto, porque Glass no ha cumplido una condición clave para el otorgamiento del asilo, como es el no estar imputado por delitos comunes en su país de residencia, recordó. El ex subsecretario de Relaciones Exteriores Carlos Estarellas consideró que el pedido del salvoconducto que hizo México estaba totalmente fuera de lugar. De hecho, Ecuador no reconoce el asilo otorgado a Glass porque no es un perseguido político. Fue un pedido hecho para confundir o aletargar decisiones, dijo. En más noticias. Iván Saquicela presenta renuncia al cargo de juez de la Corte Nacional para ser candidato en las elecciones de 2025. En las elecciones de 2025 se elegirán presidente y vicepresidente de la República, así como también asambleístas nacionales, provinciales y del exterior. Iván Saquicela presentó formalmente ante los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura, CJ, su renuncia al cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, para participar en las elecciones generales de 2025. El oficio con la renuncia fue ingresado el 23 de julio pasado. Saquicela fue presidente de la Corte Nacional hasta febrero de 2024 y aún le quedaban cerca de 3 años de los 9 para los que fue designado como juez nacional. Desde su acción de magistrado, él integró el Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos 2012 a 2016, en el que fueron sentenciadas 20 personas por el delito de cohecho pasivo agravado, entre ellas, el expresidente y exvicepresidente de la República Rafael Correa y Jorge Glass, respectivamente, además de exministros, exfuncionarios públicos y empresarios. La Constitución de la República vigente establece en su artículo 113 que la renuncia debe darse con 6 meses de anticipación a la fecha de las elecciones. Eso ya he cumplido, por lo que me imagino en unos días deberán aceptar mi solicitud de renuncia y así salir formalmente, anotó Saquicela, quien no anticipó a qué cargo postulará o con qué movimiento o partido participará, únicamente adelantó que una vez que se tenga armado todo lo anunciarán. La norma invocada señala que las juezas y jueces de la función judicial podrán ser candidatos cuando hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes de la fecha señalada para la elección. Iván Patricio Saquicela Rodas, de 49 años de edad, además de juez y conjuez en la CNJ, ha sido catedrático universitario, concejal de Cuenca entre el 2003 y el 2007, fiscal penal, de tránsito, de flagrancia en Cuenca, fiscal en el Cantón Gualaceo, todo en la provincia de Azuay, vicepresidente del Consejo de Tránsito de la Azuay y miembro y secretario nacional de Amnistía Internacional. En las elecciones de 2025 se elegirán presidente y vicepresidente de la República, así como también asambleístas nacionales, provinciales y del exterior que integrarán la función legislativa por 4 años. Aún no existe una respuesta formal a la renuncia planteada por Saquicela desde el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. En la parte final del oficio enviado por Saquicela al Pleno de la Judicatura, él anota que en atención al principio de debida diligencia procederá a remitir el informe respectivo sobre el estado de los procesos que por sorteo le correspondieron. En más noticias.
La disminución del precio del petróleo incidió en el incremento del riesgo país en los últimos días. No obstante, analistas económicos descartan la posibilidad que Ecuador caiga en default. El riesgo país de Ecuador subió 155 puntos en apenas los primeros 5 días de agosto, pasando de 1.305 a 1.460 puntos. Esto ocurre en medio del desplome de las bolsas del mundo y de fuertes temores de una posible recesión de Estados Unidos. Analistas económicos concuerdan que el aumento del riesgo país en esta ocasión se debe a la disminución del precio del petróleo y no a la falta de acuerdos políticos. El precio del petróleo, el WTI, cae de $78 el barril aproximadamente a $74. Los factores externos nos pueden golpear en una situación que ya está delicada. Y ahí tenemos un problema muy serio y que quizás no se atienda si es que el gobierno sigue interesado en la reelección y pospongan decisiones de política económica importantes. El hecho de tener un riesgo país elevado hace que exista la posibilidad de que Ecuador no pague su deuda externa, que hasta mayo ascendía a los 47.000 millones de dólares. No obstante, Jacome considera que al menos este año Ecuador no caerá en default. Habría que ver en los años posteriores cuando haya que pagar capital de deuda. Aunque el ex jefe del Banco Mundial para América Latina destaca que Ecuador ya tiene un desprestigio en el mercado internacional. Se nos ve como un país de alto riesgo. Ni los locales ni los internacionales quieren invertir a menos que esa inversión le rinda unas tasas de retorno altísimas para compensar los riesgos. Especialistas sugieren que la atención debe ser puesta en la banca privada, creando ciertas regulaciones que motiven a las entidades a dar más créditos, sin que el incentivo pase por altas tasas de interés.